¿Qué es lo primero que harías si vas en un avión donde poco a poco comienza un brote zombie? Esta historia comienza así. En la bodega de carga de un avión se transportaba una misteriosa caja de experimentos. Sin embargo, durante el vuelo, la aeronave fue atrapada por una tormenta. Las fuertes turbulencias hicieron que las correas que aseguraban la carga se rompiera. La caja cayó, golpeando la pierna de un guardia, y al mismo tiempo la caja experimental también sufrió daños y se rompió. El contenido de la caja, una mujer que no recordaba nada, aprovechó la oportunidad para escapar. Mientras huía, en su mente aparecían extrañas imágenes que no podía entender. Al escuchar el ruido, los guardias se alertaron de inmediato, conscientes de que este experimento, que parecía inofensivo, no lo era. Cuando la mujer apareció ante ellos, abrieron fuego sin dudarlo, pero las balas no la alcanzaron. En su lugar, impactaron una caja de controles, lo que hizo que la comunicación del avión fallara. La mujer confundida suplicó que no la dispararan. Para sacarla de su escondite, los guardias fingieron estar de acuerdo. Sin embargo, cuando ella levantó las manos y salió, le dispararon de nuevo. Pensaron que la crisis había terminado, pero el cuerpo de la mujer desapareció repentinamente. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, la mujer, que se había convertido en un zombie, apareció justo frente a él. Mientras tanto, los pasajeros en el avión no sabían que una terrible catástrofe se avecinaba. Aún tenían tiempo para relajarse, algunos incluso recibían lecciones de biología en el baño. Pero al regresar a sus asientos, el avión comenzó a experimentar constantes sacudidas debido a la turbulencia. El Dr. Bennett, el dueño de la caja experimental, se preocupó de que algo podría salir mal y pidió al copiloto que fuera a investigar con 2 asistentes. Cuando llegaron a la bodega de carga, encontraron que la caja eléctrica estaba dañada y que la caja experimental estaba vacía. Los experimentos en su interior habían desaparecido. Los asistentes comenzaron a sentirse incómodos y querían irse de inmediato, pero fueron atacados por un zombie y solo el copiloto logró escapar. De vuelta a la cabina, el copiloto se acercó al Dr. Bennett y le preguntó qué contenía la caja experimental. De inmediato pensó que algo había ocurrido. El copiloto fue a la cabina de vuelo y le contó al capitán lo que había sucedido, pidiéndole que aterrizara el avión en el aeropuerto más cercano para evitar una catástrofe mayor. Sin embargo, no había ningún lugar cercano para aterrizar, por lo que decidieron regresar. Mientras tanto, llamaron a Jude para que se uniera a ellos en la cabina. Después de enterarse de lo que había pasado, Jude se acercó al Dr. Bennett y le preguntó sobre la carga en la bodega, que este se negó a dar información por motivos de confidencialidad. Desesperado, Jude tuvo que investigar con su colega Burroughs. No encontraron a ningún zombie, solo un charco de sangre, lo que indicaba que alguien mordido ya se había transformado. Al mirar hacia el conducto de ventilación, decidieron entrar para averiguar qué había pasado. Al separarse, Jude no avanzó mucho antes de encontrarse de frente con un zombie. Asustado, decidió dispararle. Burroughs escuchó el disparo y regresó a la bodega, pero en cuanto llamó a Jude, el zombie saltó hacia él. Afortunadamente, Jude llegó justo a tiempo para apartar al zombie, pero en el forcejeo la pistola se disparó accidentalmente. Los pasajeros en la cabina comenzaron a entrar en pánico. Jude guardó su arma y con ambas manos consiguió apartar al zombie. Le disparó varias veces hasta matarlo. Una azafata intentó informar al capitán sobre la situación, pero no vio que un zombie la había seguido, mordiéndola en el cuello. Al escuchar los gritos, el capitán llamó al copiloto para que investigara. El copiloto disparó al zombie y cerró rápidamente la puerta de carga. Los pasajeros que habían escuchado los disparos se reunieron rápidamente para cerrar la puerta de carga con fuerza, pensando que podrían mantener a los zombies encerrados. Sin embargo, no contaban con que los zombies estaban en todas partes. Un zombie apareció detrás de un espejo en el baño, atacando a una chica. Su novio, al escuchar el ruido,
corrió hacia ella, pero al abrir la puerta descubrió que la chica había desaparecido. En ese momento, su novia ya se había convertido en un zombie y atacó a un pasajero. Otra azafata, desafortunadamente, fue mordida en el brazo. Afortunadamente, la inercia del avión subiendo hizo que los zombies cayeran temporalmente de regreso a la bodega. Sin embargo, los pasajeros no sabían que si uno era mordido, se infectaba. En ese momento, la azafata que acababa de ser mordida se transformó en un zombie y atacó al copiloto. Los pasajeros, al escuchar el ruido, intentaron escapar, pero los zombies no los dejaron. El Dr. Bennett entró en pánico y corrió hacia la puerta de la cabina en busca de refugio. Al escuchar sus gritos de ayuda, los pasajeros se llenaron de miedo. Un fuerte flujo de aire sacudió la cabina, sumiéndola en el caos. Los pasajeros intentaron huir. Billy se acercó a la puerta de la cabina y confrontó al Dr. Bennett, exigiéndole respuestas. Pero el Dr. Bennett, aterrorizado, solo quería encontrar un lugar para esconderse. De repente, un zombie apareció detrás de él, pero Billy reaccionó rápidamente, empujándolo por las escaleras. Los zombies comenzaron a entrar en la cabina del avión por un agujero roto. Billy bajó las escaleras y recogió el arma que el copiloto había dejado caer, cuando de repente un grupo de personas aparecieron junto a él. Afortunadamente, eran Jude y Burroughs, quienes le dijeron a Billy que buscara un lugar para esconderse, mientras ellos comenzaban a limpiar la cabina de zombies. Mientras tanto, la otra parte de la cabina estaba completamente ocupada por zombies. Sin embargo, la monja que había sido mordida no tuvo tanta suerte y se convirtió en un zombie. Finalmente, los sobrevivientes se encontraron con Jude y Burroughs, pero los pasajeros que quedaban se estaban infectando rápidamente. Aumentando el número de zombies, decidieron bloquear el pasillo con mercancías, concentrarse y comenzar a vigilar. Mientras tanto, 4 personas encontraron un conducto de ventilación y decidieron usarlo para escapar. Mientras Billy, Dr. Bennett y los otros se arrastraban por el conducto, Billy preguntaba repetidamente por qué transportaban a ese monstruo. El Dr. Bennett, sin embargo, solo seguía órdenes y no sabía mucho más que era un experimento para prolongar la vida. De repente el avión descendió bruscamente, causando que el fuselaje se sacudiera violentamente. Una mujer cayó directamente en la cabina llena de zombies y fue arrastrada por ellos. Dr. Bennett tuvo peor suerte, cayendo directamente en el nido de los zombies, quienes rápidamente lo devoraron. Finalmente, solo Billy y su esposa, Jude, y los demás sobrevivieron. Mientras tanto, el capitán escuchó de repente el grito de auxilio del copiloto. Inconscientemente abrió la puerta de la cabina, sin darse cuenta de que el copiloto había sido mordido, trayendo a un zombie con él. El capitán luchó para cerrar la puerta, pero fue demasiado tarde. El copiloto ya se había transformado en zombie. Los pocos sobrevivientes se dieron cuenta de que no podían simplemente esperar a que el avión aterrizara de manera segura, así que intentaron contactar con la cabina, pero no sabían que el capitán estaba muerto y el avión estaba en piloto automático. Decidieron que para llegar, primero debían llegar a la bodega de carga, recoger las armas que habían dejado caer los guardias. Burroughs usó todo lo que pudo para construir una bomba improvisada, la cual lanzó a la bodega. Tras una explosión, gran parte de los zombies fueron eliminados. Burroughs aprovechó la oportunidad para entrar en la bodega y encontrar las armas. Justo en ese momento apareció un avión militar en el cielo. Los sobrevivientes preguntaron si venía a rescatarlos, pero pronto comprendieron que el avión era considerado una amenaza. La dirección que supervisaba el experimento sospechaba que el virus podría haberse propagado y ordenó destruir el avión. Si en 3 minutos no había respuesta del avión, el caza atacaría. El tiempo se agotaba. Para los sobrevivientes, afortunadamente uno de los pasajeros sabía volar aviones y planearon luchar contra los zombies y luego dirigirse a la cabina. Pero para llegar allí, tenían que atravesar el baño y la cocina, ambos infestados de zombies. Usando armas, granadas y cañones improvisados, los sobrevivientes eliminaron a todos los zombies que encontraron. Una vez que finalmente llegaron con la ayuda de un pasajero experimentado, lograron estabilizar el avión, pero los que estaban en la bodega de carga no tuvieron tanta suerte, ya que los zombies mutaron
de nuevo. Al ver que no podían contener la situación, Burroughs activó el dispositivo de autodestrucción y destruyó por completo la bodega de carga. Los pasajeros pensaron que finalmente habían eliminado a todos los zombies y el avión comenzó a descender. Billy y su esposa fueron mordidos. Sabían qué pasaría si los mordieran. Decidieron quedarse atrás para bloquear a los caminantes. Burroughs y 3 pasajeros más intentaron llamar para pedir auxilio, pero el avión de combate le disparó misiles. Intentaron dirigir el avión para evitar el bombardeo, pero el misil los alcanzó. Se abrió un enorme agujero en la cabina de pasajeros. Los zombies volaban libremente por el aire. El piloto del avión de combate no prestó atención y fue alcanzado por los zombies. El avión, al descender rápidamente, llegó de manera segura en el desierto. Afortunadamente, sobrevivieron 4. Lograron escapar de esta catástrofe en el avión. Sin embargo, no sabían que algunos zombies también sobrevivieron, dirigiéndose al pueblo cercano para comenzar una nueva masacre. Y así termina esta historia. Recuerda suscribirte y dejar tu comentario.